¿Qué es lo que pasa cuando los medios de comunicación no cumplen su función de informar a la comunidad? ¿Qué sucede cuando difunden mentiras y la población es engañada? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y quién hace que suceda este fenómeno conocido como fake news o también llamado noticias falsas? Mi nombre es José Daniel Pizarro Sánchez, reportero de la Chaplin News, y este es mi informe periodístico. Como sabemos, los medios de comunicación cumplen un rol importante en la sociedad, informando a la población. Pero preguntémonos qué pasa cuando la población es engañada por estos medios, difundiendo mentiras como hechos verídicos. En este informe periodístico indagaremos en todo lo relacionado con las fake news. ¿Quiénes las hacen? ¿Por qué las hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Qué tipos de noticias falsas existen? ¿Y cuándo suelen hacerse con mayor frecuencia? ¿Qué son las fake news? Las fake news, o también llamadas noticias falsas, se trata de mentiras que son tratadas como hechos verídicos y son difundidas por los medios de comunicación de este modo, ya que, como lo dice el propio nombre, son noticias que son hechas en torno a fuentes o datos falsos. Al igual que las noticias, las fake news son realizadas con un propósito, pero el objetivo de estas no es informar, es crear impacto a través de un suceso polémico o controversial. Sin embargo, ese es el uso más común que se le da hoy en día. Las fake news suceden en todo tipo de entorno, desde hechos políticos hasta noticias sobre temas aislados, dirigidos hacia un público total, centrándose en un acontecimiento en específico, generando impacto a través de mentiras para poder obtener ingresos o relevancia en el aspecto en el que se adecúan. Las fake news no son necesariamente mentiras o rumores, sino que serían hechos falsos que son tomados como verdaderos y son tratados de esa forma a través de la prensa o los medios de comunicación, creando desinformación. En pocas palabras, son mentiras que son consideradas noticias. Estas noticias falsas buscan generar una reacción en el público. Están hechas específicamente para esto. Nunca pasan desapercibidas y traen muchos motivos detrás. ¿Por qué suelen pasar? Las fake news suceden en todo tipo de contexto. Las razones por las que se hacen no son siempre necesariamente buenas o necesariamente malas, pero normalmente suelen ser una de estas. A continuación veremos cómo son estas razones. Entre los casos no necesariamente malos, podríamos ver los casos en los cuales los medios de comunicación no intentaban generar fake news, sino que lo hicieron por diversas razones, conocidas como malentendidos, la falta de información del periodista, la mala interpretación de las fuentes y las fuentes de mala reputación que suelen propagar mentiras. Y ahora, entre las razones en las cuales sí son necesariamente malas, son los casos en los que muchas veces no suceden por accidente, sino por acciones maliciosas, ya sea para ocultar información, mentirle a la población por diferentes razones o inclusive llamar la atención o generar polémica hacia un público objetivo mediante el uso de una mentira. Dicho de otro modo, engañan y mienten para llamar la atención. Algo más que tener en cuenta es que las fake news suelen ser de diferentes tipos, ya que funcionan en menor y mayor magnitud, teniendo mayor importancia e influencia sobre la población en dichos sucesos específicos. Como por ejemplo los intereses económicos. Esto pasa cuando los medios de comunicación son controlados o reciben inversión de diversos organismos para ocultar las causas de sucesos específicos, como puede llegar a ser la contaminación, la ilegalidad, el contrabando, tratos ilegales, etc., llevando a los periodistas y a los medios de comunicación a difundir mentiras para beneficiar a las personas que los financian. Otro caso ocurre cuando un suceso específico puede ser bastante controversial para cierto público, ya que genera polémica y genera bastante atención con respecto hacia ese tema. Normalmente, cuando la gente hace noticias falsas, no están conscientes de ello, pero cuando lo saben, lo hacen con intenciones malévolas, buscan engañar a la población y generar polémica. ¿Qué necesita una mentira para ser considerada una fake news? Para poder ser considerada una fake news, debe cumplir con los siguientes requisitos que lo convierten en ello. Primero, debe ser considerado como un hecho, como algo que definitivamente pasó. Segundo, debe ser difundido como ello por un medio de comunicación, ya que si no fuera así no sería considerada una noticia. Tiene que ser tratada como una noticia. Tercero, que se difunda entre el público y que el público lo trate de esa forma, tomándolo como algo verídico y a partir de eso generar aún más desinformación. No toda mentira es una noticia falsa, pero toda noticia falsa es una mentira.
deben estar presentes los requisitos necesarios. ¿Cuándo aparecieron por primera vez las fake news? El primer suceso el cual tuvo estos tres requisitos y considerada la primera fake news del mundo sería el suceso de la historia contemporánea, publicada por el periódico neoyorquino El Sol en 1835, el cual informaba de seres que habitaban en la luna. Y la noticia causó un enorme impacto en los Estados Unidos, gracias a los tres factores que se acaban de nombrar. Cuando apareció la primera noticia falsa, el público enloqueció, ya que hasta entonces se creía cierto todo aquello que venían de los medios de comunicación. ¿Cuándo suelen aparecer más? Las fake news suelen presentarse en mayor medida durante los siguientes sucesos. La época en la cual suele aparecer mayormente las fake news es durante las elecciones. Suele haber una gran cantidad de candidatos los cuales se postulan y también suele haber una gran cantidad de difamación y de mentiras hacia estos, principalmente hacia los candidatos a la presidencia. Por ejemplo, durante las elecciones en este país, Perú, se dijeron muchas cosas y datos falsos sobre candidatos como Manuel Merino y Rafael López Aliaga. Pero no solo sucede en Perú, también pasó en Chile con José Antonio Kast, en Argentina con Javier Milei, en España con Santiago Abascal, siendo el ejemplo más grande el que sucedió durante las elecciones presidenciales del año 2016 en Estados Unidos con Donald Trump. No solamente dañando su imagen, sino también difamándolo en distintos niveles, con temas como el racismo, sexismo, xenofobia, etcétera, etcétera. Las fake news también suelen pasar durante los sucesos polémicos que sirven como rédito político. Estos casos van específicamente para generar polémica hacia sucesos que tienen importancia para cierto grupo de gente que comparte una ideología, como por ejemplo la ideología feminista y las fake news que se dan en España, donde se difunden un montón de mentiras en contra de los derechos humanos. O las mentiras que se generan desde el lobby LGBT, diciendo datos falsos con respecto a la seguridad y con respecto a cómo se vive hoy en día en el Perú o en Latinoamérica. En las elecciones hay mucha información engañosa y durante los sucesos polémicos siempre se busca la movilización de cierta comunidad ideológica. Fake news más controversiales. Durante el pasar de los años ha habido una gran cantidad de fake news. Sin embargo, aquí pongamos los ejemplos los cuales han tenido mayor relevancia en la última década. Una de las fake news más controversiales sería las teorías conspirativas de las Torres Gemelas. Durante el atentado terrorista del 9/11 se vio muchas fake news con respecto a este tema, sustentando que podría ser un suceso planeado para justificar el ataque a Afganistán y a Siria. Muchos medios, si bien no lo aceptaron, difundían la posibilidad de estas como hechos y distintos sitios de internet afirmaban que era de esta forma sin ninguna duda. Aún hoy en día, estas teorías conspirativas han tenido una importancia ridículamente alta, siendo en una encuesta que demuestra que más del 90% de la gente ha oído en algún momento de su vida de esta fake news. El caso George Floyd fue un caso bastante resonado durante el 2020 con la muerte del joven afroamericano, el cual fue asesinado por policías estadounidenses, sin razón aparente, o más bien eso se quería ver a través de los medios de comunicación. Se decían muchas cosas de George Floyd, que era una buena persona, amable, que siempre luchaba por su familia. Lo que no se decía de él era que era una persona la cual tenía bastantes cargos por drogas, por asesinato y también por robo, y que durante la intervención en ese momento en el cual él fue asesinado tuvo que ser puesto durante el piso, ya que el tipo estaba drogado y que además de eso se había resistido al arresto. Esto sería una fake news en todo sentido, ya que se hacía ver algo completamente falso. La completa inocencia de George Floyd, cuando George Floyd no era en ningún sentido inocente. El caso más reciente y problemático de las fake news sería el caso del coronavirus, ya que las redes sociales empezaron a mandar una gran cantidad de noticias falsas, afirmando conocer la cura del COVID, que el COVID fue creado por el gobierno chino, que el COVID era un invento por las élites oligarcas, que la Organización Mundial de la Salud nos escondía la cura para evitar la sobrepoblación, que era una gripe común, etcétera, etcétera. Se dijeron una gran cantidad de noticias falsas sobre este tema y la mayor parte de la población no sabía exactamente en qué fuentes confiar debido al miedo y la incertidumbre que causaba el no saber lo que podía ser cierto y lo que podía ser real. Los casos más controversiales son siempre los casos que están relacionados a la política o a los grupos ideológicos y siempre son hechos para causar polémica. ¿Cuáles son los medios de comunicación donde aparecen más? Donde suelen aparecer más es en internet, principalmente las redes sociales como Facebook,
Twitter, TikTok, etc. Debido a la facilidad de subir contenido en las redes sociales, es tan sencillo que una persona pueda fácilmente poner mentiras en estos sitios de internet. Otra cosa es que debido a que estas redes sociales suelen ser visitadas principalmente por personas que desconocen mucho de los sucesos o no están correctamente informados, buscan aprender ahí, pero en lugar de aprender terminan aprendiendo mentiras con respecto a esto. Por consecuente, terminan recibiendo noticias falsas y debido a su falta de información las consideran verdaderas. Pero si bien en las redes sociales se pueden encontrar muchas páginas las cuales difunden fake news, no todas son así. Por lo que se recomienda que cuando vayan a hacerlo, revisen las fuentes y ver en qué hechos se basan esas fuentes para ser corroboradas. La mayor parte de las noticias falsas están en las redes sociales, Facebook, Twitter, están llenos de información engañosa debido a la facilidad de publicarlo. ¿Cómo reconocerlas y evitar caer en ellas? Lo mejor que se puede hacer para evitar caer en ellas es informarse de distintas fuentes cuando buscas aprender o informarte de un tema en específico, ya que de esa forma podrás estar atento a diferentes opiniones y hechos del tema, además de que podrás reconocer cuáles de estos son engañosos, ya que como la gente dice, una mentira es un hecho cuando la verdad no es visible. Por consecuente, al estar más abierto a diferentes puntos de vista, evitarás caer en mentiras y engaños de estos grupos maliciosos. Además de eso, puedes buscar información a través de fuentes más confiables. Por ejemplo, los periódicos, los programas de noticias, los de radio, eventos específicos, etc. Ya que un medio de comunicación serio, como los que están en los ya mencionados, son menos propensos a decir mentiras a la población. Por lo que si bien no se puede afirmar que no habrá una, se puede asegurar que habrá menos que en las redes sociales. La gente debe empezar a cuestionar la información que recibe, corroborarla, revisarla y ser más críticos al momento de informarnos. Ahora entendemos y comprendemos mejor el fenómeno conocido como fake news, un fenómeno que siempre estará presente y del cual debemos estar alertas para poder informarnos e informar a nuestros conocidos adecuadamente. Espero de todo corazón que mi trabajo haya sido de su agrado. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es José Daniel Pizarro Sánchez, reportero de la Chaplin News, y este fue mi informe periodístico.